Octavio observaba a su hermano Roberto revisar los papeles de la propiedad con una urgencia que no tenía sentido. Después de todo, ¿por qué tanta prisa para vender una isla que la propia familia siempre había llamado inútil? Canelo ladraba insistentemente, mirando hacia la dirección de la pequeña isla, como si intentara avisar algo que nadie conseguía entender. La plática en el portal parecía normal, pero había algo extraño en la manera en que Mónica evitaba mirar a los ojos de Octavio. Roberto hablaba sobre oportunidades, sobre cómo sería mejor para todos si la isla se vendiera pronto, antes de que perdiera completamente su valor. Pero entonces, ¿por qué Miguel, su propio hijo, estaba del lado de los tíos en vez de apoyar al padre? Las palabras de Roberto resonaban con una extrañeza perturbadora. La isla no valía nada, nunca valió nada y nunca valdría nada. Era apenas una roca con una casa vieja cayéndose a pedazos. Pero si realmente no valía nada, ¿por qué Roberto tenía tanta certeza de que necesitaba ser vendida exactamente esa semana? Canelo arañó la puerta una vez más, sus ojos fijos en la isla. Él nunca había demostrado tanto interés por aquel lugar. Era como si supiera algo que los humanos aún no habían descubierto. Y fue cuando Roberto mostró el contrato de venta ya listo, con un valor que parecía demasiado generoso para una roca sin valor, que Octavio se dio cuenta de que tal vez su familia sabía exactamente lo que aquella isla realmente valía. Octavio sostuvo el contrato con las manos temblorosas, intentando entender cómo Roberto había conseguido preparar un documento tan detallado en tan poco tiempo. El papel tenía olor a tinta fresca, como si hubiera salido de una imprenta esa misma mañana. Era irónico cómo el hermano que había rechazado la herencia de la isla 5 años atrás, llamándola pedazo inútil de tierra que solo daría pérdidas, ahora demostraba tanto interés en ayudarlo a venderla. Roberto explicaba que un corredor de la ciudad había buscado personas interesadas en comprar terrenos en la región y que la isla de Octavio estaba en la lista de propiedades disponibles. Su voz cargaba una urgencia que contrastaba con la indiferencia demostrada durante el funeral de los padres, cuando todos los hermanos habían rechazado cualquier responsabilidad sobre la propiedad del rancho. Mónica completaba las frases del marido con una precisión ensayada, hablando sobre cómo el mercado inmobiliario estaba caliente y cómo sería una lástima perder esa oportunidad única. Ella mencionaba números, porcentajes de valorización y usaba términos que Octavio nunca había escuchado de su cuñada. ¿Cuándo se había vuelto especialista en negocios inmobiliarios? La misma mujer que 5 años atrás había dicho que la isla era un peso muerto, ahora parecía conocer su valor de mercado. Miguel permanecía callado, pero asentía con la cabeza, concordando con cada argumento de los tíos. El hijo que siempre defendiera las decisiones del padre, ahora parecía convencido de que vender era la mejor opción. Octavio intentó capturar la mirada del muchacho, pero Miguel desviaba los ojos cada vez que el padre intentaba establecer contacto visual. Canelo continuaba inquieto en el portal, arañando la madera y emitiendo sonidos bajos que más parecían gemidos de preocupación. El perro había pertenecido al padre de Octavio, pero solo se había apegado verdaderamente a él después de la muerte del viejo ranchero. Era como si el animal hubiera elegido continuar protegiendo a la única persona que había permanecido al lado de los padres durante la enfermedad que se los llevó. Roberto abrió una carpeta que estaba debajo de la mesa y sacó una serie de documentos. Explicó que había hecho una investigación sobre el valor de las tierras en la región y que la isla realmente no tenía potencial de valorización. Mostró gráficas, tablas y comparaciones con otras propiedades que habían sido vendidas recientemente. Todo parecía muy bien organizado, muy bien pensado, como si hubiera dedicado meses a ese estudio, pero fue cuando Roberto mencionó que el comprador estaba dispuesto a pagar de contado sin financiamiento, que Octavio sintió una opresión en el pecho. ¿Quién tenía tanto dinero disponible para comprar una propiedad que supuestamente no valía nada? ¿Y por qué tanta prisa para cerrar el negocio esa misma semana? El mismo hermano que había huido cuando los padres necesitaron cuidados médicos caros, ahora aparecía con soluciones financieras milagrosas. Mónica sacó una pluma dorada de la bolsa y la colocó sobre la mesa al lado del contrato. El movimiento fue delicado, casi ceremonioso, como si aquella pluma fuera especial.
Ella dijo que bastaba una firma para resolver todos los problemas financieros que Octavio venía enfrentando en los últimos meses. En ese momento, Canelo ladró con una intensidad que hizo que todos voltearan hacia la ventana. Afuera, un coche oscuro estaba estacionado en el camino con alguien observando la casa a través de binoculares. Roberto fue el primero en levantarse, cerrando rápidamente las cortinas de la ventana con un movimiento brusco que hizo que la tela se balanceara violentamente. Dijo que debía ser apenas un curioso, alguien que se había perdido en el camino rural. Nada de qué preocuparse, pero la prisa con que intentó normalizar la situación solo aumentó la desconfianza de Octavio. Mónica inmediatamente cambió de tema, volviendo a hablar sobre el contrato con una urgencia renovada. Mencionó que el comprador estaba esperando una respuesta hasta el final del día y que oportunidades como esa no aparecían dos veces. Su voz tenía un tono diferente ahora, más directo, menos dulce que lo habitual. Miguel finalmente habló, pero sus palabras cortaron a Octavio como una navaja afilada. El hijo dijo que había platicado con los tíos durante la semana y que llegó a la conclusión de que el padre estaba siendo terco al apegarse a una propiedad inútil. Afirmó que Roberto y Mónica solo querían lo mejor para la familia y que vender la isla sería una decisión inteligente para garantizar el futuro de todos. El coche oscuro partió del camino, levantando una nube de polvo rojo, pero no antes de que Octavio notara que había una placa oficial en el parabrisas. No logró leer lo que estaba escrito, pero parecía ser algún tipo de identificación gubernamental. ¿Por qué un funcionario público estaría interesado en observar su propiedad? Canelo abandonó la ventana y corrió hasta el cajón donde Octavio guardaba los documentos del rancho. El perro arañó la madera insistentemente, como si supiera que había algo importante allí dentro. Octavio abrió el cajón y encontró la escritura original de la isla, aquella que el padre había dejado cuando murió hace 5 años. Mientras hojeaba el documento amarillento, Octavio notó detalles que nunca había observado antes. La escritura mencionaba no solo la isla y la casa, sino también los derechos sobre el subsuelo de la propiedad. Había un sello descolorido de una dependencia que él no reconocía, y una observación manuscrita en el margen que hablaba sobre estudios geológicos inconclusos. Roberto intentó tomar la escritura de las manos del hermano, alegando que aquellos papeles antiguos ya no tenían validez legal. Dijo que había investigado y que los derechos sobre el subsuelo ya no pertenecían más al propietario de la superficie, que cambios en la legislación habían alterado ese tipo de posesión. Mónica apoyó al marido con argumentos técnicos que parecía conocer de memoria. Habló sobre leyes de minería, sobre cómo propiedades pequeñas como aquella no tenían protección legal para la explotación del subsuelo, sobre cómo era mejor vender antes de que el gobierno expropiara la tierra. Pero fue cuando Miguel mencionó casualmente que había visto hombres haciendo mediciones en la isla la semana anterior, que Octavio se dio cuenta de estar siendo víctima de una conspiración mucho mayor de lo que imaginaba. Su propio hijo había estado observando movimientos extraños en su propiedad y no había contado nada. El silencio que siguió a la revelación de Miguel fue ensordecedor. Octavio encaró al hijo con una mezcla de decepción e incredulidad, intentando entender cómo el muchacho había conseguido esconder información tan importante. Roberto y Mónica intercambiaron miradas rápidas, como si no esperaran que Miguel mencionara a los hombres de las mediciones en ese momento. Miguel intentó minimizar lo que había dicho, explicando que los hombres parecían ser apenas pescadores, verificando la profundidad del agua alrededor de la isla. Dijo que no había dado importancia al hecho, porque era común ver personas explorando la región en busca de buenos puntos de pesca, pero sus manos temblaban mientras hablaba y evitaba mirar directamente al padre. Octavio presionó al hijo para obtener más detalles. Quería saber qué tipo de equipos los hombres estaban usando, si habían entrado a la isla, si habían platicado con alguien de la región. Con cada pregunta, Miguel se mostraba más nervioso, dando respuestas vagas y contradictorias que solo aumentaban la sospecha del padre. Mónica interrumpió el interrogatorio, alegando que estaban perdiendo tiempo con especulaciones innecesarias. Dijo que independientemente de quién había visitado la isla, el hecho era que la propiedad continuaba sin valor comercial real. Insistió en que el comprador interesado estaba ofreciendo un precio justo, tal vez hasta generoso, considerando el estado de abandono de la construcción.
Roberto apoyó a la esposa y añadió que había platicado personalmente con el corredor sobre las condiciones de la isla. Según él, el comprador estaba consciente de todos los problemas de la propiedad y, aún así, mantenía el interés. Era una situación ideal para que Octavio se deshiciera de un patrimonio que solo generaba gastos de impuestos y mantenimiento. Pero cuando Octavio preguntó el nombre del corredor y pidió hablar directamente con él, Roberto dudó por algunos segundos antes de decir que el hombre estaba de viaje y solo regresaría la semana siguiente. La oportunidad de venta, sin embargo, expiraría esa misma tarde. Entonces, sería necesario confiar en la información que Roberto había recolectado. Canelo volvió a ladrar, esta vez mirando fijamente a Roberto. El perro nunca había demostrado hostilidad en relación al cuñado de Octavio, pero ahora parecía desconfiado, casi agresivo. Roberto intentó calmar al animal, ofreciendo una golosina, pero Canelo retrocedió y continuó ladrando. Octavio tomó una decisión que sorprendió a todos. Dijo que necesitaba ver la isla personalmente antes de firmar cualquier documento. Quería caminar por la propiedad, verificar el estado real de la construcción y entender por qué había despertado tanto interés repentino. Roberto protestó diciendo que no había tiempo para eso, pero Octavio ya estaba tomando las llaves de la lancha. Mónica hizo un último intento de convencerlo de firmar el contrato inmediatamente. Dijo que estaba preocupada con la situación financiera de la familia y que aquella venta podría resolver muchos problemas. Pero algo en el tono de voz de ella sonó falso, casi desesperado. Cuando Octavio salió de casa acompañado por Canelo, escuchó a Roberto al teléfono hablando bajo con alguien, usando palabras como plazo, riesgo y cancelación. La travesía hasta la isla duró apenas 10 minutos, pero para Octavio pareció una eternidad. Canelo permaneció inquieto durante todo el trayecto, ora mirando hacia atrás en dirección a la casa, ora fijando la mirada en la isla que se aproximaba. El perro había hecho ese viaje muchas veces con el padre de Octavio y parecía reconocer la importancia de ese momento. Al atracar en el pequeño muelle de madera, Octavio notó marcas recientes de otras lanchas en el lugar. La pintura raspada y las cuerdas dejadas amarradas indicaban que varias embarcaciones habían estado allí en los últimos días. Eran marcas que él no había visto la última vez que visitó la isla, hace más de un mes. Canelo saltó de la lancha antes de que Octavio terminara de amarrarla y corrió directamente hacia la casa abandonada. El animal parecía saber exactamente a dónde ir, como si hubiera guardado una memoria especial del lugar. Sus movimientos eran precisos, dirigidos, como si estuviera cumpliendo una misión que el viejo ranchero le había confiado antes de morir. La casa estaba diferente. Pequeños detalles que apenas el dueño sería capaz de percibir habían cambiado. La puerta, que siempre estaba entreabierta, ahora estaba completamente cerrada. Las ventanas, que tenían algunas tablas sueltas, ahora estaban todas bien fijadas. Alguien había organizado el lugar o al menos intentado disimular una búsqueda minuciosa. Dentro de la casa, Octavio encontró evidencias claras de que personas habían estado en el lugar recientemente. Había huellas en el polvo del piso, marcas de equipos pesados que habían sido arrastrados y pequeños agujeros en el entablado donde alguien había probado la estructura del piso. En la cocina encontró empaques de comida y botellas de agua vacías. Canelo concentró su atención en un área específica cerca de la chimenea antigua. El perro cavaba frenéticamente, removiendo capas de tierra y escombros acumulados a lo largo de los años. Era exactamente el mismo lugar donde solía acostarse cuando acompañaba al padre de Octavio en las visitas a la isla años atrás, como si hubiera guardado un secreto durante todo ese tiempo. Después de algunos minutos cavando, Octavio sintió algo sólido bajo la tierra. Era una caja metálica enterrada superficialmente, como si alguien la hubiera escondido a las prisas. La caja estaba oxidada, pero aún bien preservada. Dentro de ella encontró documentos envueltos en plástico y una serie de fotografías antiguas. Los documentos eran reportes técnicos de una empresa de minería fechados hace 20 años. Los papeles detallaban la composición geológica de la isla e indicaban la presencia de depósitos minerales valiosos en el subsuelo. Las fotografías mostraban equipos de perforación y muestras de rocas extraídas de la propia isla. Pero fue cuando encontró una carta manuscrita del padre
que Octavio sintió que el mundo se detenía a su alrededor. La letra temblorosa del viejo ranchero explicaba que había descubierto el valor real de la isla años antes de morir, pero decidió mantener el secreto para proteger la propiedad de personas codiciosas. La carta revelaba por qué solo Octavio había heredado la isla. Era el único hijo en quien confiaba para preservar la tierra de la familia. La carta continuaba explicando que el padre sabía que los otros hijos venderían la propiedad inmediatamente si supieran de su valor, y que solo Octavio había demostrado amor verdadero por la tierra al cuidar de los padres durante la enfermedad que se los llevó. El viejo ranchero escribió que Canelo sabía dónde encontrar los documentos y que cuando llegara la hora correcta, el animal mostraría el camino. Cuando Octavio levantó los ojos de la carta, vio a Roberto parado en la puerta de la casa, con una expresión que mezclaba rabia y desesperación. Roberto entró a la casa con pasos lentos, como si estuviera calculando cada movimiento. Su ropa estaba sucia de tierra y había rasguños en sus manos, evidencia de que también había estado cavando en algún lugar de la isla. La mirada fija en los documentos que Octavio sostenía revelaba que él sabía exactamente lo que el hermano había encontrado. Octavio se levantó, sosteniendo los papeles y la carta del padre contra el pecho, en un intento instintivo de proteger el descubrimiento. La rabia que sentía era diferente de cualquier cosa que hubiera experimentado. No era solo sobre dinero, era sobre años de mentiras, sobre la manipulación de su propio hijo, sobre la deshonra de la memoria de los padres. Roberto intentó actuar con naturalidad, preguntando qué estaba haciendo Octavio en la isla y fingiendo sorpresa al ver la caja abierta en el suelo. Dijo que había venido a buscar al hermano porque estaba preocupado, que le pareció extraño que saliera de casa tan agitado. Su actuación fue convincente, pero no logró esconder el nerviosismo en los ojos. Canelo se posicionó entre los dos hombres, gruñendo bajo y fijando a Roberto con una mirada que nunca había demostrado antes. El perro parecía reconocer el peligro que aquel hombre representaba para su nuevo dueño, de la misma forma que había protegido al padre de Octavio en el pasado. Octavio confrontó a Roberto directamente, mostrando los reportes de minería y exigiendo explicaciones. Preguntó cuánto tiempo hacía que el hermano sabía sobre el valor real de la isla, cómo había descubierto sobre la empresa minera y por qué estaba intentando robar la propiedad de la familia. Su voz temblaba de indignación contenida. Roberto negó cualquier conocimiento sobre minería o empresas interesadas en la isla. Dijo que estaba apenas intentando ayudar a Octavio a deshacerse de una propiedad problemática, que el corredor había aparecido por casualidad, ofreciendo una oportunidad interesante. Insistió en que no había nada malo en aceptar una oferta justa por una tierra que no valía nada. Pero cuando Octavio mostró la carta del padre, explicando que el viejo ranchero había dejado instrucciones claras sobre la protección de la propiedad, Roberto ya no pudo mantener la farsa. La mención de que solo Octavio había sido considerado digno de confianza golpeó al hermano como un puñetazo en el estómago. Roberto intentó desacreditar. Octavio observaba a su hermano Roberto revisar los papeles de la propiedad con una urgencia que no tenía sentido. Después de todo, ¿por qué tanta prisa para vender una isla que la propia familia siempre había llamado inútil? Canelo ladraba insistentemente, mirando hacia la dirección de la pequeña isla, como si intentara avisar algo que nadie conseguía entender. La plática en el portal parecía normal, pero había algo extraño en la manera en que Mónica evitaba mirar a los ojos de Octavio. Roberto hablaba sobre oportunidades, sobre cómo sería mejor para todos si la isla se vendiera pronto antes de que perdiera completamente su valor. Pero entonces, ¿por qué Miguel, su propio hijo, estaba del lado de los tíos en vez de apoyar al padre? Las palabras de Roberto resonaban con una extrañeza perturbadora. La isla no valía nada, nunca valió nada y nunca valdría nada. Era apenas una roca con una casa vieja cayéndose a pedazos. Pero si realmente no valía nada, ¿por qué Roberto tenía tanta certeza de que necesitaba ser vendida exactamente esa semana? Canelo arañó la puerta una vez más, sus ojos fijos en la isla. Él nunca había demostrado tanto interés por aquel lugar. Era como si supiera algo que los humanos aún no habían descubierto. Y fue cuando Roberto mostró el contrato de venta ya listo, con un valor que parecía demasiado generoso para una roca sin valor,
que Octavio se dio cuenta de que tal vez su familia sabía exactamente lo que aquella isla realmente valía. Octavio sostuvo el contrato con las manos temblorosas, intentando entender cómo Roberto había conseguido preparar un documento tan detallado en tan poco tiempo. El papel tenía olor a tinta fresca, como si hubiera salido de una imprenta esa misma mañana. Era irónico cómo el hermano que había rechazado la herencia de la isla 5 años atrás, llamándola pedazo inútil de tierra que solo daría pérdidas, ahora demostraba tanto interés en ayudarlo a venderla. Roberto explicaba que un corredor de la ciudad había buscado personas interesadas en comprar terrenos en la región y que la isla de Octavio estaba en la lista de propiedades disponibles. Su voz cargaba una urgencia que contrastaba con la indiferencia demostrada durante el funeral de los padres, cuando todos los hermanos habían rechazado cualquier responsabilidad sobre la propiedad del rancho. Mónica completaba las frases del marido con una precisión ensayada, hablando sobre cómo el mercado inmobiliario estaba caliente y cómo sería una lástima perder esa oportunidad única. Ella mencionaba números, porcentajes de valorización y usaba términos que Octavio nunca había escuchado de su cuñada. ¿Cuándo se había vuelto especialista en negocios inmobiliarios? La misma mujer que 5 años atrás había dicho que la isla era un peso muerto, ahora parecía conocer su valor de mercado. Miguel permanecía callado, pero asentía con la cabeza, concordando con cada argumento de los tíos. El hijo que siempre defendiera las decisiones del padre, ahora parecía convencido de que vender era la mejor opción. Octavio intentó capturar la mirada del muchacho, pero Miguel desviaba los ojos cada vez que el padre intentaba establecer contacto visual. Canelo continuaba inquieto en el portal, arañando la madera y emitiendo sonidos bajos que más parecían gemidos de preocupación. El perro había pertenecido al padre de Octavio, pero solo se había apegado verdaderamente a él después de la muerte del viejo ranchero. Era como si el animal hubiera elegido continuar protegiendo a la única persona que había permanecido al lado de los padres durante la enfermedad que se los llevó. Roberto abrió una carpeta que estaba debajo de la mesa y sacó una serie de documentos. Explicó que había hecho una investigación sobre el valor de las tierras en la región y que la isla realmente no tenía potencial de valorización. Mostró gráficas, tablas y comparaciones con otras propiedades que habían sido vendidas recientemente. Todo parecía muy bien organizado, muy bien pensado, como si hubiera dedicado meses a ese estudio, pero fue cuando Roberto mencionó que el comprador estaba dispuesto a pagar de contado sin financiamiento, que Octavio sintió una opresión en el pecho. ¿Quién tenía tanto dinero disponible para comprar una propiedad que supuestamente no valía nada? ¿Y por qué tanta prisa para cerrar el negocio esa misma semana? El mismo hermano que había huido cuando los padres necesitaron cuidados médicos caros, ahora aparecía con soluciones financieras milagrosas. Mónica sacó una pluma dorada de la bolsa y la colocó sobre la mesa al lado del contrato. El movimiento fue delicado, casi ceremonioso, como si aquella pluma fuera especial. Ella dijo que bastaba una firma para resolver todos los problemas financieros que Octavio venía enfrentando en los últimos meses. En ese momento, Canelo ladró con una intensidad que hizo que todos voltearan hacia la ventana. Afuera, un coche oscuro estaba estacionado en el camino con alguien observando la casa a través de binoculares. Roberto fue el primero en levantarse, cerrando rápidamente las cortinas de la ventana con un movimiento brusco que hizo que la tela se balanceara violentamente. Dijo que debía ser apenas un curioso, alguien que se había perdido en el camino rural. Nada de qué preocuparse, pero la prisa con que intentó normalizar la situación solo aumentó la desconfianza de Octavio. Mónica inmediatamente cambió de tema, volviendo a hablar sobre el contrato con una urgencia renovada. Mencionó que el comprador estaba esperando una respuesta hasta el final del día y que oportunidades como esa no aparecían 2 veces. Su voz tenía un tono diferente ahora, más directo, menos dulce que lo habitual. Miguel finalmente habló, pero sus palabras cortaron a Octavio como una navaja afilada. El hijo dijo que había platicado con los tíos durante la semana y que llegó a la conclusión de que el padre estaba siendo terco al apegarse a una propiedad inútil. Afirmó que Roberto y Mónica solo querían lo mejor para la familia y que vender la isla sería una decisión inteligente para garantizar el futuro de todos. El coche oscuro partió del camino, levantando una nube de polvo rojo,
pero no antes de que Octavio notara que había una placa oficial en el parabrisas. No logró leer lo que estaba escrito, pero parecía ser algún tipo de identificación gubernamental. ¿Por qué un funcionario público estaría interesado en observar su propiedad? Canelo abandonó la ventana y corrió hasta el cajón donde Octavio guardaba los documentos del rancho. El perro arañó la madera insistentemente, como si supiera que había algo importante allí dentro. Octavio abrió el cajón y encontró la escritura original de la isla, aquella que el padre había dejado cuando murió hace 5 años. Mientras hojeaba el documento amarillento, Octavio notó detalles que nunca había observado antes. La escritura mencionaba no solo la isla y la casa, sino también los derechos sobre el subsuelo de la propiedad. Había un sello descolorido de una dependencia que él no reconocía, y una observación manuscrita en el margen que hablaba sobre estudios geológicos inconclusos. Roberto intentó tomar la escritura de las manos del hermano, alegando que aquellos papeles antiguos ya no tenían validez legal. Dijo que había investigado y que los derechos sobre el subsuelo ya no pertenecían más al propietario de la superficie, que cambios en la legislación habían alterado ese tipo de posesión. Mónica apoyó al marido con argumentos técnicos que parecía conocer de memoria. Habló sobre leyes de minería, sobre cómo propiedades pequeñas como aquella no tenían protección legal para la explotación del subsuelo, sobre cómo era mejor vender antes de que el gobierno expropiara la tierra. Pero fue cuando Miguel mencionó casualmente que había visto hombres haciendo mediciones en la isla la semana anterior, que Octavio se dio cuenta de estar siendo víctima de una conspiración mucho mayor de lo que imaginaba. Su propio hijo había estado observando movimientos extraños en su propiedad y no había contado nada. El silencio que siguió a la revelación de Miguel fue ensordecedor. Octavio encaró al hijo con una mezcla de decepción e incredulidad, intentando entender cómo el muchacho había conseguido esconder información tan importante. Roberto y Mónica intercambiaron miradas rápidas, como si no esperaran que Miguel mencionara a los hombres de las mediciones en ese momento. Miguel intentó minimizar lo que había dicho, explicando que los hombres parecían ser apenas pescadores, verificando la profundidad del agua alrededor de la isla. Dijo que no había dado importancia al hecho, porque era común ver personas explorando la región en busca de buenos puntos de pesca, pero sus manos temblaban mientras hablaba y evitaba mirar directamente al padre. Octavio presionó al hijo para obtener más detalles. Quería saber qué tipo de equipos los hombres estaban usando, si habían entrado a la isla, si habían platicado con alguien de la región. Con cada pregunta, Miguel se mostraba más nervioso, dando respuestas vagas y contradictorias que solo aumentaban la sospecha del padre. Mónica interrumpió el interrogatorio, alegando que estaban perdiendo tiempo con especulaciones innecesarias. Dijo que independientemente de quién había visitado la isla, el hecho era que la propiedad continuaba sin valor comercial real. Insistió en que el comprador interesado estaba ofreciendo un precio justo, tal vez hasta generoso, considerando el estado de abandono de la construcción. Roberto apoyó a la esposa y añadió que había platicado personalmente con el corredor sobre las condiciones de la isla. Según él, el comprador estaba consciente de todos los problemas de la propiedad y aún así mantenía el interés. Era una situación ideal para que Octavio se deshiciera de un patrimonio que solo generaba gastos de impuestos y mantenimiento. Pero cuando Octavio preguntó el nombre del corredor y pidió hablar directamente con él, Roberto dudó por algunos segundos antes de decir que el hombre estaba de viaje y solo regresaría la semana siguiente. La oportunidad de venta, sin embargo, expiraría esa misma tarde. Entonces, sería necesario confiar en la información que Roberto había recolectado. Canelo volvió a ladrar, esta vez mirando fijamente a Roberto. El perro nunca había demostrado hostilidad en relación al cuñado de Octavio, pero ahora parecía desconfiado, casi agresivo. Roberto intentó calmar al animal, ofreciendo una golosina, pero Canelo retrocedió y continuó ladrando. Octavio tomó una decisión que sorprendió a todos. Dijo que necesitaba ver la isla personalmente antes de firmar cualquier documento. Quería caminar por la propiedad, verificar el estado real de la construcción y entender por qué había despertado tanto interés repentino. Roberto protestó diciendo que no había tiempo para eso, pero Octavio ya estaba tomando las llaves de la lancha.
Mónica hizo un último intento de convencerlo de firmar el contrato inmediatamente. Dijo que estaba preocupada con la situación financiera de la familia y que aquella venta podría resolver muchos problemas. Pero algo en el tono de voz de ella sonó falso, casi desesperado. Cuando Octavio salió de casa acompañado por Canelo, escuchó a Roberto al teléfono hablando bajo con alguien, usando palabras como plazo, riesgo y cancelación. La travesía hasta la isla duró apenas 10 minutos, pero para Octavio pareció una eternidad. Canelo permaneció inquieto durante todo el trayecto, ora mirando hacia atrás en dirección a la casa, ora fijando la mirada en la isla que se aproximaba. El perro había hecho ese viaje muchas veces con el padre de Octavio y parecía reconocer la importancia de ese momento. Al atracar en el pequeño muelle de madera, Octavio notó marcas recientes de otras lanchas en el lugar. La pintura raspada y las cuerdas dejadas amarradas indicaban que varias embarcaciones habían estado allí en los últimos días. Eran marcas que él no había visto la última vez que visitó la isla hace más de un mes. Canelo saltó de la lancha antes de que Octavio terminara de amarrarla y corrió directamente hacia la casa abandonada. El animal parecía saber exactamente a dónde ir, como si hubiera guardado una memoria especial del lugar. Sus movimientos eran precisos, dirigidos, como si estuviera cumpliendo una misión que el viejo ranchero le había confiado antes de morir. La casa estaba diferente. Pequeños detalles que apenas el dueño sería capaz de percibir habían cambiado. La puerta, que siempre estaba entreabierta, ahora estaba completamente cerrada. Las ventanas, que tenían algunas tablas sueltas, ahora estaban todas bien fijadas. Alguien había organizado el lugar o al menos intentado disimular una búsqueda minuciosa. Dentro de la casa, Octavio encontró evidencias claras de que personas habían estado en el lugar recientemente. Había huellas en el polvo del piso, marcas de equipos pesados que habían sido arrastrados y pequeños agujeros en el entablado donde alguien había probado la estructura del piso. En la cocina encontró empaques de comida y botellas